Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Cleber Fernández. Mi tema a tratar es el reparto de la carga en el compartimiento del vehículo. El motivo del video es contribuir en evitar accidentes por el mal reparto de la carga en el compartimiento del vehículo para de esta manera contrarrestar daños materiales y pérdidas humanas. Fase concreta. ¿De qué elementos está compuesto el peso total del vehículo? Está compuesto de carga transportada, chasis, cabina, el combustible y el tripulante. ¿Qué puede provocar el exceso de peso? Puede hacer pesada la conducción, puede dañar el eje de dirección y las llantas, puede provocar accidentes y muertes. ¿Cómo distribuye diferente carga y peso en el cajón del camión? Depende de las características de la mercancía y de las normas de seguridad aplicadas a cada situación. En caso de un camión arrastrar un remolque, ¿en cuál de los dos compartimientos colocará la carga de mayor peso? La carga de mayor peso se la pondrá en el eje trasero de manera que deje con poco peso el eje frontal para que la conducción se torne más ligera y segura. Fase de reflexión. ¿Por qué decimos que un correcto reparto de la carga influye en mayor seguridad y en un mejor rendimiento del vehículo? Porque hay una mejor distribución de la carga y de esta manera tenemos una conducción más ligera y no se dañan los ejes ni las llantas. ¿Por qué una distribución incorrecta de la carga disminuye la sensibilidad y la maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de siniestro? Si la distribución de la carga es incorrecta, disminuye la estabilidad y de esta manera puede haber volcamiento y causar daños materiales y pérdidas humanas. ¿A qué parte del vehículo puede afectar la mala distribución de la carga? Al eje de la dirección y a las llantas. ¿Debe saber técnicas de estiba el conductor de transporte pesado y extrapesado? Por supuesto que debe saber para de esta manera tener un mejor equilibrio de la unidad y evitar siniestros. Fase de conceptualización, carga. La carga en el vehículo es parte del peso total que cada eje soporta. El peso total, además de la carga transportada o carga remolcada, incluye el chasis, la cabina, el combustible y la tripulación. En consecuencia, al cargar el vehículo, la carga debe estar repartida por igual para evitar la sobrecarga en uno de los ejes o en una de sus ruedas. Demasiado peso sobre el eje de dirección puede hacer pesada la conducción y puede dañar el eje de dirección y las llantas. La distribución de la carga con una gran acumulación sobre la parte trasera del vehículo, de manera que deje en peso los ejes frontales, puede hacer que el peso del eje de dirección sea demasiado ligero para una conducción con seguridad. Estiva de la carga. La estiva es la adecuada distribución de la carga en un medio de transporte. Las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar se deben colocar al fondo del espacio de la carga, si es necesario y con el objetivo de no comprometer el equilibrio del conjunto de la carga y vehículo. Se debe volver a distribuir el reparto del peso. En caso de un tráiler, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. Si no contradice otras normas de estiva, la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de carga. Así se evitan los posibles desplazamientos. Las cargas pesadas de poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible, empleando vigas largas, soportes o plataformas que aumenten la superficie de apoyo. La carga debe estar disminuida respecto al eje longitudinal del vehículo, de forma que, al ir convenientemente centrada, no comprometa su estabilidad. Los diferentes embalajes deben ser protegidos entre sí con materia de relleno. Las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar su estabilidad. Nunca se deben colocar sobre otras más ligeras. Las cargas con formas irregulares se colocan rellenando
los espacios. Las cargas con aristas vivas deben protegerse, las aristas se deben orientar hacia la parte trasera del vehículo. No deben cargarse conjuntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí, tales como materiales peligrosos con alimentos o con otros materiales que no sean materiales humedecidos, con aquellos que se vean afectados por la humedad, productos que generen polvo con lo que se vean afectados por este, productos que olores con los que se vean afectados estos, productos alimenticios con materiales que puedan afectar o alterar sus características. Los objetivos de una correcta estiba son no alterar o incluso optimizar la estabilidad del conductor, no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor, no exceder al máximo la capacidad de carga del camión, proteger las mercancías transportadas, distribuir la mercancía para que las operaciones de carga y descarga sean lo más ágiles y seguras posibles. Correcto reparto de la carga. El correcto reparto de la carga sobre el compartimiento destinado para el efecto influye de manera directa en mayor seguridad y en un mejor rendimiento tanto de las llantas como de los otros componentes del vehículo. Distribución incorrecta de la carga. La distribución incorrecta de la carga disminuye la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de siniestros. La carga mal sujeta puede suponer un grave riesgo tanto para otros usuarios, si se pierde total o parcialmente, como para los propios ocupantes del camión, si se proyecta hacia adelante tras una frenada brusca o una colisión. Por ello, el conductor debe conocer y respetar principios básicos sobre la disposición y las labores de carga y descarga. Al lado derecho, para evitar la incorrecta distribución de la carga o la sobrecarga de alguno de los ejes del vehículo, los expedidores o operadores de la mercancía deben comenzar por las siguientes comprobaciones básicas. Conocer la capacidad de carga útil del vehículo para no incurrir en exceso de peso sobre la máxima autorizada del mismo de alguno de sus ejes. Conocer el estado del vehículo, de sus elementos de anclaje, sujeción y del material empleado para sujetar la carga. Reglas fundamentales del reparto de la carga. Además de la comprobación básica, es necesario conocer que el reparto de la carga se rige por unas reglas fundamentales que ayudarán a distribuirla perfectamente y a impedir su desplazamiento durante el traslado. 1. La carga debe estar dispuesta de forma que no disminuya ni obstaculice el campo de visión del conductor del vehículo. La carga debe estar repartida uniformemente en función de su forma y de su peso. La carga debe estar soportada contra la pared delante del cajón del vehículo para evitar su desdoblamiento, caída o choque en las cuestas o en caso de frenada brusca. La carga debe distribuirse después de cada descarga parcial. Muchísimas gracias.